Bueno, un saludo muy especial para todos y todas. Me permito explicar en detalle, paso a paso, el procedimiento para la elaboración de su trabajo de investigación o el ACA, que es la actividad complementaria de aula. Comenzamos entonces haciendo claridad en que hay un esquema de trabajo a desarrollar, que es la herramienta número 1 alojada allí en su plataforma Kun Digital. Les pido el favor, se apropien de ella. Allí también tiene sus comentarios y explicaciones paso a paso para que puedan desarrollar su trabajo y no se vayan a confundir. Es muy sencillo. Esta importante labor de construir conocimiento tiene el principal insumo, que es la investigación o estudio del estado de arte con base en las datos científicos, plataformas científicas como Scopus, Dialnet, Cielo y demás. Adicionalmente, ustedes pueden buscar la información que requieran para escribir, para argumentar su planteamiento del problema en la biblioteca de la Universidad Kun Digital. Hay bases de datos. En las bibliotecas La Luis Ángel Arango, en la biblioteca Biblored, que es la red de bibliotecas públicas de Bogotá, y demás textos y demás que tengan que ver con investigación de mercados o metodología de la investigación para temas empresariales. Comenzamos primero con la elección del tema. Piense unos breves segundos cuál es el tema que va a elegir en su trabajo de investigación, bien sea para importar o exportar. Listo. Asumimos que ya tenemos claridad como futuros profesionales en negocios que nosotros vamos a exportar o otros van a importar. Si vamos a exportar, entonces vamos a tener como ejemplo frutas exóticas. Ese es el tema de investigación, frutas exóticas. Una vez identificado el tema de investigación, lo debo delimitar, es decir, ser más focal en mi objeto de estudio para no perderme en tanta información. Entonces voy a investigar sobre las frutas exóticas para exportar a la comunidad europea, ¿correcto? Entonces, con base en eso, yo debo tener claridad en que para que esto salga bien, debo tener la mejor actitud y la mejor aptitud, porque siempre lo vamos a necesitar hacer. Para eso es importante clarificar cuáles son los niveles de conocimiento que debo aplicar en este trabajo de investigación. Y eso lo explicaremos más adelante, pero les recomiendo en la caja de herramientas número 4, está una copia de una parte del libro de Carlos Méndez. Allí se explica en detalle cómo es la aplicabilidad de cada uno de esos niveles de conocimiento. Les pido el favor consultarlo. Por lo tanto, una vez aplicados esos niveles de conocimiento, vamos a escribir el planteamiento del problema, y el planteamiento del problema tiene 4 variables: los síntomas, las causas, el pronóstico y el control al pronóstico. Eso hay que identificarlo muy bien en el planteamiento del problema, y hay que hacerlo con cifras, con números, con gráficas de ser necesario, y no olviden siempre hacer referenciación para que no nos vayan a castigar por las normas de antiplagio, ¿ok? Una vez planteado el problema, ya tengo los insumos a partir del pronóstico, hacer un control al pronóstico, y con estos dos componentes
formulo las preguntas de investigación que me van a permitir ajustar la que inicialmente me había planteado. Vamos a mirar. Entonces, con base en las preguntas, se formulan los objetivos de investigación. Hasta ahí es la primera entrega. Y esto es así. Póngale pues cuidado. Vamos a explicar paso a paso cada uno de los niveles de conocimiento para quienes no lo tienen muy claro. Es muy sencillo. Son 4 niveles de conocimiento que todos los seres humanos debemos aplicar en la vida diaria. Y se aplica desde lo inductivo, también lo deductivo y lo analógico. Ya lo vamos a explicar más adelante. Cuando uno hace procesos de observación, está en la capacidad de hacer procesos de descripción desde lo cuantitativo, cualitativo o mixto. Lo puede hacer de las dos formas. Normalmente se hace mixto. Cuando ya tengo eso descrito, explico qué fue lo que encontré, cuáles fueron mis hallazgos. Y esa explicación obedece a unos fundamentos básicos, fundamentales y obligatorios. Explicar con claridad, con coherencia, con veracidad, niveles de importancia y transparencia. Para ello, les he compartido un video, un pequeño video a su grupo de WhatsApp que les explica cómo se hacen los procesos de argumentación. Eso es la explicación. Con base en esto ya tengo que aplicar el cuarto nivel del conocimiento, que es la predicción. Y la predicción es estar en capacidad de determinar cosas que puedan pasar, tanto positivas o negativas. Ejemplo con las frutas exóticas. No, eso es muy difícil exportar, eso sale muy costoso. Esa gente en la comunidad europea no consume frutas exóticas. Esa es una predicción. Pero vamos con la investigación a identificar qué es lo que realmente pasa. ¿Ok? Con base en eso, vamos a explicar cada uno de esos niveles de conocimiento de otra forma. Nivel deductivo. Cuando yo hago procesos deductivos, parto de los niveles de globalización de todo el mundo. Ejemplo, la globalización, los tratados de libre comercio que están firmados a nivel internacional, cómo influyen a nivel focal. Entonces voy de lo global a lo focal. Y para hacerlo inductivo, inducir algo, inducir, que es lo que voy a hacer, exportar mis frutas exóticas. Me voy desde Colombia, desde lo focal, donde tengo que hacer un análisis del entorno, del contexto local, y por supuesto lo voy a llevar a nivel global. Eso es muy sencillo. Cuando lo hacemos analógico, es un estudio, un pensamiento que va de lo particular a lo particular y se establecen simples comparaciones, no más, que llevan a una solución por semejanza. Ejemplo, comercializar frutas exóticas producidas en el Caquetá y llevarlas a Bogotá, de lo local a lo local. Muy particular, muy nacional. El segundo nivel de conocimiento es la descripción, y esa descripción es la que me permite con argumentos explicar qué es lo que pasa en cifras, en números y por qué consume la gente frutas exóticas, cuántas toneladas puedo vender, cómo es el consumo en Europa. Todo eso lo tengo que investigar y ya les voy a dar una página donde van a encontrar información para algunos de estos productos acorde con el tema que ustedes quieran. Con base en esto, el planteamiento del problema considera el tercer nivel de conocimiento y ese tercer nivel de conocimiento es argumentar. La explicación se debe hacer con argumentos. ¿Quiénes son los expertos en el tema de las frutas exóticas? Pues el tema está relacionado con el Ministerio de Agricultura o con todas las organizaciones que estén involucradas con este tema de las frutas. ¿Correcto? Entonces, argumentos de autoridad, luego vienen argumentos de ejemplo, puedo hacer comparativos, también puedo hacer analogías, lo mismo, y por supuesto, argumentos de causa-efecto, qué sucede y qué pasa. Si yo hago esto, ¿qué puede pasar? Causa-efecto.
Y por supuesto, argumentos probabilísticos con base en cifras. Y eso es con base en estadísticas, en números. Muy sencillo, porcentiles y demás. No olvide que eso se debe hacer con claridad, coherencia, verosimilitud, importancia, transparencia en sus argumentos. Y cada vez que vaya escribiendo, haga citaciones con base en las normas APA. Ahí también está compartida una página donde les explica cómo se aplican esas normas APA. En Word también, montado su documento en Word, que es el anexo que les entregué, que ya está parametrizado para que ustedes solamente escriban, no tienen que hacer mucho esfuerzo. Entonces, ahí está la tabla de contenido, inclusive para que no se molesten. Si alguien quiere preguntar cómo se hizo, con mucho gusto yo les explicaré cómo se hizo, cómo se montó ese documento en Word y cómo se hace citación con base en Word por referencias. ¿Ok? No les dé miedo preguntar, pero no dejen todo para última hora, para un día o dos o 4 horas antes de la entrega, porque el último día de la entrega no les voy a responder a nadie. Llevamos ya 2 semanas de estudio y entonces hay que ponernos con alto sentido de responsabilidad porque es por ustedes, por su futuro profesional. Pronóstico equivale entonces al cuarto nivel de conocimiento de la predicción, pronosticar megatendencias, pensar lo impensable, no le dé miedo pensar más allá. A veces nos dicen, estás pensando absurdamente. No, piense lo impensable, puede suceder. Alguien en alguna oportunidad dijo que iba a haber una pandemia que nos iba a encerrar, nos iba a obligar a estar encerrados. Y está loco, y vea qué pasó. Esos son megatendencias, pensar lo impensable. Bien, con base en esas megatendencias, yo hago un planteamiento y equivale al pronóstico. Y ese control al pronóstico debe estar relacionado con, ¿será rentable? ¿Será que mi negocio va a crecer? ¿Eso se va a mantener, esos procesos de exportación? ¿Y cómo me inserto en el tema de la responsabilidad social empresarial para no entrar en conflicto con los diferentes actores y las autoridades ambientales? Y ese control al pronóstico debe obedecer a un paso a paso, a partir del objetivo y quiénes son los responsables. Toda esa aplicabilidad la explicamos en la primera sesión de la clase de la semana anterior. ¿Ok? Bien, con base en esto, nosotros tenemos que determinar en el planteamiento del problema a partir de esos 4 niveles de conocimiento, lo primero que es, ¿cuáles son las variables dependientes? ¿Cuáles las variables independientes? ¿Y cuáles son las hipótesis? Esta es una forma muy sencilla de explicar para que logremos analizar e interiorizar estos conceptos que a veces se nos hacen difíciles, pero realmente son muy sencillos. Las variables dependientes son los síntomas, lo que me está pasando, lo que está pasando con el mercado de las frutas exóticas en Colombia. Se están perdiendo, no las cosechan, no se exportan, no se comercializan. ¿Por qué será? ¿Cuáles son las variables independientes que generan esos síntomas? Vamos a mirar entonces. Vamos a mirar cuáles son esas variables dependientes. Las variables independientes son entonces las causas que generan por qué no se cosecha, por qué no se comercializa. Una causa, no hay vías de acceso a los sitios en donde se cultivan las frutas exóticas. No hay carreteras, no hay movilidad. Es muy costoso, la mano de obra es muy alta. Son causas que generan los síntomas para no comercializar. Es muy difícil exportar. Esa es otra causa. Variable independiente, para que lo tengan en cuenta. Por lo tanto, esas son los insumos para hacer la formulación de esas variables. Ahora, ¿qué hipótesis? ¿Qué puedo pronosticar? ¿Qué puede pasar? No, pues voy a vender muchas frutas exóticas. Entonces, otro dirá, no, eso no se vende. Bueno, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Controlar el pronóstico. Como estoy seguro que se van a vender mis frutas exóticas, pues el control al pronóstico es formular las preguntas de investigación que me van a permitir soportar
esas hipótesis y esos supuestos y poder proceder con la formulación de las preguntas de investigación. Ya les voy a dar un ejemplo paso a paso que lo pueden utilizar y aplicar a sus productos respectivos, lo que vayan a investigar. Ahora, es importante que ustedes tengan claro, se pregunten si ese problema realmente amerita investigarse, si los supuestos de investigación son importantes, si hay interés de parte de los agricultores en que se les ayude para exportar sus frutas exóticas y que esos resultados van a ser de impacto. Entonces, debo integrar a los diferentes actores. Por eso, es importante que ustedes apliquen los 4 niveles de conocimiento para poder prever, planear, organizar, liderar y controlar todo el proceso administrativo aplicado aquí. Para que tengan en cuenta, retomen todas esas materias que han visto antes. Aquí voy a explicar paso a paso cómo sería el cuento, con base en los procesos, que son 6, ténganlos en cuenta, que son preguntas de parcial, 6 procesos. Y el paso a paso, identificación del problema, ya lo hicimos planteamiento del problema, vamos a formular las preguntas de investigación, con base en ellas los objetivos, qué metodología, que esa la vamos a explicar luego, y por supuesto, elegir las fuentes de información, selección de las herramientas, de los instrumentos, análisis de los datos, organización de los resultados y conclusiones. Muy sencillo, pero hay que tener la mejor actitud y aptitud, investigar, profundizar, no quedarse con solo este limitado conocimiento que les estoy entregando. Son ustedes los gestores en la construcción y calidad de su conocimiento. Nosotros somos unos guías, unos facilitadores. Este es el paso a paso. Con base en estas preguntas, usted va a encontrar unas inquietudes. Recomiendo que las lean una a una en equipo. Pregunten, den su respuesta. Y las acciones, plantéenlas. No les dé miedo. Es muy sencillo. Cada pregunta, perdón, tiene una respuesta. Y cada respuesta tiene una acción. Ejemplo, ¿qué estudiar? Definir el tema de investigación. Escoja el tema objeto de investigación y plantee supuestos. Formule preguntas iniciales objeto de investigación. Esa pregunta es posible que después la tenga que ajustar con base en la investigación que hizo para conocer la situación actual. El segundo paso, ¿cuál es la situación actual? Es el planteamiento del problema a partir de los síntomas, las causas, el pronóstico y el control al pronóstico ya explicado anteriormente. Muy sencillo. Realice entonces el estudio del estado del arte sobre el tema objeto de estudio, desde lo global hasta lo focal o desde lo focal a lo global, según sea el caso. Si usted va a importar, será de lo global a lo focal. Si va a exportar, será de lo focal a lo global, inductivo. ¿Ok? Investigar en bases de datos científicas. Ya dijimos, la biblioteca de la universidad tiene bases de datos científicas. Está Google Académico también, artículos científicos que le pueden dar información sobre este tema que voy a investigar. Y así lo mismo con las preguntas de investigación, con los propósitos de investigación, tener claridad que allí es donde se formulan los objetivos y los objetivos tienen 3 componentes, el qué, el cómo y el para qué, y comienza con un verbo en infinitivo. Siempre, primero el verbo. El cómo y el para qué pueden variar en la postura, en la ubicación, pero siempre con un verbo en infinitivo. Para eso recomendamos leer los objetivos que hay en la taxonomía de Bloom. Allí hay una serie de objetivos que le pueden ayudar a guiar sobre eso. También hay otros textos, pero bueno, aquí planteamos unos y yo les autorizo para que si lo consideran que son así, les pueden servir, háganlo. Si no, pues ajustenlos. O cámbienlos. Con base en las preguntas de investigación, siempre los objetivos se formulan con base en las preguntas de investigación, ¿correcto?
Y ustedes en la cátedra de metodología de la investigación, quienes la hayan estudiado, deben recordar que eso es así. ¿Cuáles son los motivos para hacer el estudio propuesto? ¿Quiénes han investigado? Todo eso es importante, pero eso parte las vamos a ver después. Pero es importante que ustedes la tengan, que tengan un contexto de lo que se va a desarrollar a partir de esas preguntas que estamos ahí, 18 preguntas. Tener claridad en cuáles son los componentes en el diseño del proyecto de investigación, que son 3: elementos de contenido y alcance, elementos de apoyo metodológico y elementos de soporte administrativo. Para que tengan en cuenta, no se les olvide, aquí repetimos lo mismo. Aquí hacemos como un resumen de todo. Para que lo tengan en cuenta, son referentes o antecedentes para hacer el planteamiento del problema. No estoy pidiendo que hagan 50 hojas, pero tampoco van a hacer 2 renglones. Obvio que no. Ahí en el documento guía está descrito cómo lo deben hacer. Escriban, no les dé miedo. No cobran por eso. Además que no hay que imprimir ningún documento. Entonces aquí se explica cómo realice un párrafo de 8 a 10 líneas, una breve descripción de su tema objeto de estudio. ¿Qué está pasando? Síntomas. ¿Qué sucede en Europa o en Colombia con ese, si es de importación de Europa a Colombia, si es de exportación de Colombia al exterior o a la Comunidad Europea donde voy a investigar? ¿Puedo investigar otras zonas del mundo? Claro, es posible que allá se consuma más fruta exótica, en Asia o en Canadá o en los países de Latinoamérica y el Caribe. No se sabe, hay que investigar. ¿Eh? Entonces yo tengo que apoyarme en los síntomas para determinar qué es lo que pasa, por qué situación esos síntomas, o sea, esas variables independientes están generando esas variables dependientes, dependientes porque dependen de las otras, ¿ok? Para que tengan en cuenta. Investiguen en documentos y háganlo en orden sistemático. Causas, pues cuáles son las causas del sector, qué es lo que está pasando, por qué. Todas las inquietudes, investiguenlas. Lean el COMPES, este es el COMPES de competitividad de las MIPIMES, diagnóstico a las MIPIMES. Consulten por qué las MIPIMES no son competitivas. Ahí hay variables que le pueden ayudar y pueden también ser similares a lo que sucede con los campesinos o con las empresas agrícolas que no exportan. Es posible que esas variables les puedan servir. Entonces tengan en cuenta estos temas y háganlo muy bien. No se estresen, que es muy sencillo. Paso a paso para el planteamiento del problema nacional. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? Ah, pero es que en Colombia pasa esto, los campesinos no sé qué. Entonces se puede tener una oportunidad de exportar porque hay tratados de libre comercio. Ah, bueno, entonces miremos, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Argumente, soporte, diga sí, con base en esto, con base en lo otro, y haga un pronóstico. ¿Qué puede suceder? Se puede potenciar el mercado, se puede ampliar los ingresos, la familia van a vivir mejor, se mejora la calidad de vida. Son supuestos que se van a dar y que me van a permitir motivarme mucho más para exportar mi fruta exótica a Europa. Y con base en eso, en esos planteamientos, yo tengo que escribir la pregunta problema. Entonces, miren ustedes, ya tengo el tema, delimitación del tema. Ya lo delimito, investigar procesos de exportación de frutas exóticas a Europa. Ahí lo estoy delimitando. Pregunta problema, porque ya tengo todo el insumo para poder preguntar. Lo había hecho anteriormente, pero yo puedo ajustar la pregunta. ¿Cuáles son las variables a tener en cuenta para la exportación de frutas exóticas al mercado de la Comunidad Europea al 2024? Bueno, ya le coloqué un número. Listo, pues vamos a investigar cómo se proyecta eso. Vamos a mirar. Entonces, con base en esa pregunta, yo ubico. Si la pregunta está bien formulada, objetivo ya listo. Solamente ajuste el verbo, componga bien el qué, el cómo y el para qué y queda listo. Así de sencillo.
Y lo mismo, las preguntas de sistematización son las que se derivan de la pregunta principal y debe haber coherencia en lo que voy a sistematizar como pregunta. Tienen que tener razón lógica. Si arriba están preguntando cuáles son las variables a tener en cuenta para la exportación, pues es lógico que yo tenga que mirar las normas vigentes, cuál es el perfil de los consumidores en Europa, cuáles son las actividades, tareas y acciones y qué tipo de acciones se deben implementar para garantizar la participación en los mercados internacionales e incrementar la competitividad. ¿Ves? Aquí hay un ejemplo con base en las preguntas de sistematización de cómo se formulan los objetivos específicos. Los objetivos específicos son el paso a paso que desarrolla el investigador para cumplir el objetivo general. ¿Correcto? Muy sencillo, muy breve. Es de fácil aprehensión. Es solamente leer, entender, comprender, sobre todo aplicar pensamiento lógico, crítico, sistémico y no entrar en pánico y no dejar todo para última hora, porque el gran problema de los estudiantes en las universidades que se relajan mucho y las disculpas siempre están, que tengo otras materias, que tengo trabajo, que tengo esto, que tengo lo otro. Cuando uno tiene mucho trabajo, cuando uno no tiene el tiempo, pues tiene que repensar qué es lo que va a hacer. Pero si se compromete a estudiar, pues debe hacer sacrificios. Nos toca hacerlos e involucrar a las personas que están con uno para que le colaboren, para que le den al menos ánimo. Después de hacer todo eso, usted hace el resumen y listo. Esta es la lista de mercado, síntomas, causas, pronóstico. ¿Por qué razón? Porque aquí yo hago la lectura más fácil, usted lo comprende más fácil. Cuando socializa ante un grupo de inversionistas, mucho más fácil la comprensión de todo el contenido. Ese es el resumen del planteamiento del problema. Aquí les voy a dar unas páginas de Google Académico y les voy a dar la página de colombiaproductiva.com para que ingresen allí, consulten cómo se hace para recoger información ya procesada por el Ministerio de Comercio. Voy a compartir con ustedes esa ¿qué? Esa página. Aquí ya la tengo abierta. Ok. Esta página me va a permitir explorar diferentes proyectos, diferentes trabajos de investigación que ha hecho el Ministerio de Comercio. Entonces ingreso a la página, hago una navegación por ella, observo que hay convocatorias del SENA, Innova, aquí hay recursos económicos para hacer todos estos procesos de emprendimiento, de volverse uno empresario de las exportaciones. Hay proyectos, hay convocatorias, hay herramientas de autodiagnóstico para mejorar su negocio. Aprovéchense de esta información, que es lo que se hace con los impuestos que pagamos. Miren, a veces criticamos que no hay nada, pero lo que pasa es que nos vamos a páginas que no nos dan información que necesitamos. Aquí están los sectores y los diferentes ejes. Consulte lo que usted quiera, mire. Descargue el plan de negocio que quiera. ¿Ves? Y todos en conjunto desarrollamos industria, agroindustria, manufactura, servicios y proyectos transversales. ¿Qué quiere exportar? Hay alimentos procesados, cacao y sus derivados, café, carne bovina, frutas, lácteos y peces. Manufacturas, cosméticos, tema farmacéutico, industria del movimiento, industrias de la construcción, plásticos, pinturas, química básica, sistema de moda. Ah, pero no, es que yo quiero BPO, software, temas de tecnología. No, yo quiero turismo y bienestar o quiero turismo de naturaleza. También se puede exportar el turismo. Como estoy trabajando un tema de frutas exóticas, pues yo me voy al tema de las frutas y sus derivados. ¿Correcto? Aquí me envía a otro pantallazo. Ese pantallazo me indica que estas son las frutas
y derivados, el sector de frutas, que es la actividad económica relacionada con la producción y la transformación. Esto es agroindustria. Nosotros debemos comenzar a cambiar nuestro pensamiento de ser productores de commodities y dedicarnos a vender productos transformados, procesados. Suiza no produce, no cultiva, no cosecha café. Sin embargo, comercializa café de todas las formas. ¿Por qué será? Ah, qué interesante averiguar eso. Entonces, miren ustedes las metas que hay aquí, el tema del mango, cómo es el tema del aguacate, de la piña. Ahí están las cifras, toda la información cuantitativa y la cualitativa de cómo se exporta, por qué la gente consume, todo eso está en los proyectos. La piña, el mango, la papaya. Así es que ni de mango, ni de piña, tampoco de papaya, pero coma mucho aguacate. Entonces descargue el plan del sector hortofrutícola. Ah, sí, descárguelo, no le cobran, mire, descárguelo. Pica ahí y le envía a la página donde usted lo debe descargar. Ver archivo en PDF. Cuando sale este aviso, usted pica y le da otro pantallazo y debe registrarse para llevar un control de todos los documentos que se han descargado las veces que hemos entrado. Entonces, coloque su información y le llega a su correo el documento. Lo abre y comienza a trabajar. ¿Cuál es el problema? Ese es un insumo. Este es muy importante. Entonces, manos a la obra, mis queridos amigos. Esto es muy sencillo, es muy fácil, es solamente cuestión de actitud y sobre todo, no dejar para última hora los trabajos. Porque es que cuando uno deja todo para última hora, entra en angustia. ¿Ves? Entra en conflictos. Y les voy a dejar esta frase para que ustedes la tengan siempre para toda la vida. Y esto está relacionado con el conocimiento que se imparte. Hay quienes lo asimilan, hay quienes no. Hay quienes están en las universidades por un número, por una nota o por un cartón. Y hay otros que están porque de verdad les motiva a ser excelentes profesionales para ser parte de la solución en el proceso de cambio y transformación de este país para recuperarlo de las cenizas. Ah, bueno, entonces la frase dice así: la flor es feliz cuando libera la fragancia a los vientos. Que el viento lo sepa o no, no es la cuestión. Las universidades, los docentes, los libros, las bibliotecas, las bases de datos son felices liberando su conocimiento. Que el estudiante lo quiera asimilar o no, pues no es la cuestión. Ya es problema de cada uno. ¿Ok? Lo cierto es que si uno invierte pagando para estudiar y hacerse profesional, que no sea solamente por subir de un puesto, por subir o escalar en la empresa, es por ser mejores seres humanos, por ser parte de la solución y aportar al mejoramiento de nuestra calidad de vida. ¿Correcto? Mis queridos amigos y amigas, por favor, estamos en la época del cambio y el que no cambia, lo cambian. Así es sencillo. Hasta luego y hasta pronto. Entonces, éxitos en sus trabajos y espero que todas las cosas que hagamos en la vida, que nacen del corazón, ¿sí? Con pasión, usted las asimile con argumentos, con razón, pero sin odio por el que piensa diferente, sin odio por el que exige, sin odio por el que aporta, ¿ok? Entonces, bienvenidos al futuro, mis queridos amigos, y quedamos en sintonía, pero no en sintonía de locura.